palabra del Señor y quiero leerles, tengo un pasaje de las Escrituras en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir al capítulo número 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y la palabra del Señor nos dice de esta manera: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo número 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me gusta tanto el libro de los Hechos y lo que dice en este capítulo tan poderoso. El mundo fue revolucionado en 50 días. 50 días el mundo se revolucionó. Piense que Jesús muere y después de 3 días Él resucita de los muertos. Esto nos habla de la escena de amor más grande que el planeta Tierra pudo vivir. Ahora, después de 3 días resucita y dice la palabra del Señor que por 40 días el Señor se mostró con pruebas indubitables, pruebas innegables que demostraban que el Señor había resucitado ciertamente. En esos 40 días el Señor les habló y les enseñó acerca del reino de Dios. Ahora, le dice el Señor que no se vayan después de los 40 días, les da un encargue especial, que no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, porque Juan ciertamente bautizó en agua y ellos serían bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, el Señor por 40 días después de la Pascua de Resurrección se manifiesta resucitado y vivo. Luego asciende a los cielos y pasaron 10 días más a donde los apóstoles, los discípulos, se reunieron en el aposento alto, que eran como 120 reunidos, dice la palabra de Dios, y estuvieron buscando al Señor, esperando la promesa del Padre. Vemos que aquí esperar era orar, porque dice la palabra de Dios más adelante que ellos estaban en oración y ruego, hasta que llegó el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Ahora, yo quiero que miremos cada escena desde que el Señor desde que el Señor muere, resucita, se manifiesta por 40 días hablándole acerca del reino de Dios, y 10 días más y viene el día de la promesa del Espíritu Santo
y desciende sobre ellos. Quiero aplicar algunas verdades poderosas aquí. En primer lugar, Jesús muere en la cruz del Calvario. Mi querido hermano y amigo, cuando uno tiene un encuentro vivo, real, con el Cristo resucitado, con el Cristo que murió en la cruz del Calvario, con ese Cristo, realmente eso toca nuestros corazones y nos lleva al arrepentimiento. Porque la escena del Calvario habla que el justo murió por los injustos para que todos seamos llevados a Dios. Así que cuando miro la cruz de Cristo, cuando miro el Calvario, que Jesús carga mis pecados, carga mis culpas, el castigo de mi paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, dice la palabra del Señor. Cuando miro la cruz del Calvario y veo que Jesús lleva mis pecados, y comienzo a entender que ese lugar lo tendría que haber ocupado yo, ese lugar lo tenía que haber ocupado usted, cada uno de los que están escuchando, porque nosotros somos pecadores. Así que cuando vemos por la fe a Jesús crucificado en la cruz, cuando tenemos ese encuentro, nos lleva al arrepentimiento. Y lleva a que uno confiese sus pecados, le pida perdón al Señor. Ahora, cuando ocurre eso, la palabra de Dios enseña que somos regenerados, es decir, nacemos de nuevo, nacemos a una nueva vida, porque el Espíritu de Cristo viene a morar en nosotros y esa vida de Cristo se manifiesta en nosotros. Ahora, Jesús después de 3 días resucita de los muertos y Jesús comienza a caminar por 40 días resucitado, manifestándose a los suyos. Bueno, aquí hay otra verdad poderosa. Cuando nosotros nacemos de nuevo, comenzamos a caminar en una nueva vida. Estamos muertos a la vida del pecado, a la vida de desobediencia a Dios, y comenzamos a vivir en novedad de vida, en una vida nueva. Por eso que el apóstol Pablo dijo que debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios, vivos para servirle, vivos para la justicia. Así que si usted ha tenido un encuentro con el Cristo crucificado, de seguro eso le llevó a arrepentirse de sus pecados. Y si usted todavía no se ha arrepentido, mire por la fe a Jesús en el Calvario, en esa cruz. Él llevó tus pecados para que tú no seas condenado por tus pecados. Y puedes pedirle perdón y Él te perdonará instantáneamente, como hizo con aquel malhechor de la cruz. Ahora, cuando nacemos de nuevo, cuando nacemos de lo alto, realmente una nueva vida comienza a palpitar en nosotros y nos damos cuenta que los pecados, los deseos, los pensamientos que antes nos dominaban, ya no nos dominan más. Porque la vida del Cristo vivo ahora está en nosotros. Esto es lo que ocurrió en mi vida, esto es lo que ocurrió en tu vida. Ya el pecado no te domina. Ya ciertas emociones negativas no te dominan. Comienzas a ejercer poder sobre la tentación para ya no caer en ella. Ejerces poder sobre el poder del pecado y comienzas a vencer ciertos hábitos, ciertas maneras de vivir de la antigüedad. Eso es lo que ocurrió en mi vida. De seguro eso es lo que ocurrió en tu vida. Pero no termina ahí lo que estoy describiendo. Luego Jesús
asciende a los cielos y se sienta a la diestra de Dios Padre. ¿Y qué enseña la palabra del Señor? Que así como nosotros hemos muerto junto con Cristo, también hemos resucitado junto con Cristo y también hemos sido unidos en la sesión de Cristo y ahora estamos sentados junto con Cristo sobre todo principado, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre toda autoridad, sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero. La iglesia no es heredera de debilidades. Tú y yo no somos herederos de debilidad. Tú y yo estamos sentados en lugares celestiales para que desde ese lugar vivamos una vida poderosa, una vida victoriosa y podamos ejercer la autoridad sobre las tentaciones, sobre el pecado, sobre las debilidades, sobre Satanás, sobre los demonios, sobre la enfermedad, porque ahora estamos sentados junto con Cristo, dice la palabra del Señor. Pero el Señor, antes de ser ascendido, les dijo claramente que no se vayan de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. La más grande de las promesas, el Padre había dicho, esa promesa del Espíritu Santo. Y Jesús le dijo a los suyos, no se vaya de Jerusalén, Lucas 24, 49, hasta que sean investidos del poder de lo alto. ¿Sabe qué quiere decir investido? Quiere decir vestido. Que no se fueran de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo los vistiera de poder. ¿Saben, mi querido? A veces nos hemos quedado con la señal inicial. Porque cuando viene el Espíritu Santo sobre alguien, así como los discípulos hablaron en nuevas lenguas, usted y yo hemos experimentado el lenguaje espiritual, esa evidencia inicial que el Espíritu Santo se ha derramado, pero muchas veces nos hemos quedado con las lenguas del Espíritu, pero no hemos entrado al reino del poder. Entonces, hemos tenido un encuentro con el Cristo que muere en la cruz y nos hemos arrepentido. Hemos tenido un encuentro con el Cristo resucitado y hemos entrado en la novedad de vida y en el poder de la resurrección en nosotros para vencer el pecado, los poderes del alma, es decir, los poderes de la carne que combaten contra nosotros, pero por el poder de la resurrección tenemos victoria. Pero tenemos que caminar hasta Pentecostés. Tal vez usted dice, yo tengo el Pentecostés en mi corazón, hablo en lengua, pero déjeme decirle que el propósito final del derramamiento en el Espíritu Santo, Jesús nos dijo que eran las lenguas, aunque ellas están ahí. Lo que dijo es que recibiríamos poder. Por eso tenemos que caminar con Dios hasta los 50 días. Hasta un Pentecostés que trae ese poder. Cuando usted y yo somos llenos del Espíritu Santo, me gusta, Jesús dijo, así como Juan fue bautizado en agua, así como Juan bautizó en agua, ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y tal vez usted sabe que la palabra bautismo del griego es sumergido, inmersión. Mi querido hermano, no es solo hablar en lengua, estar sumergido, inundado, metidos en el río de fuego, bautizados en el río de gloria del Señor, porque eso nos hace entrar en un reino de poder. El Espíritu Santo en tu vida te beneficia a ti. El Espíritu Santo en mi vida me beneficia a mí.
Pero el Espíritu Santo sobre tu vida, el Espíritu Santo sobre mi vida, es para beneficio de los que nos rodean, es para beneficio de la gente que le ministramos. Así que cuando el Espíritu Santo vino sobre Jesús, vino en forma corporal de paloma y no solo se asentó sobre él, dice, sino que permaneció. Tal vez has tenido la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Has comenzado a hablar en lengua, pero no has permanecido en la experiencia hasta que la realidad sea del poder de Dios. Hace 40 y algo de días que estamos en esta cuarentena. ¿Cómo vamos a regresar? ¿Cómo vamos a volver? Esto me hace acordar cuando dicen los evangelios que Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Querido hermano, siervo de Dios, después de esta cuarentena debemos volver en el poder del Espíritu Santo. Porque si volvemos como entramos a la cuarentena, ¿qué va a ser de nosotros? Pero si volvemos en el poder del Espíritu Santo, entonces van a ocurrir cosas que traerán una cosecha tremenda y un gran avivamiento. Debemos estar comprometidos con el avivamiento y con la cosecha, pero tiene que fluir el poder de Dios. Y yo creo que viene un gran avivamiento. Yo creo estamos caminando hasta la realidad de Pentecostés, tener un nuevo encuentro poderoso con el Espíritu de Dios, sumergido en el río del Espíritu, para levantarnos en el poder del Espíritu Santo y ver milagros, señales, maravillas. ¿Para qué? Para que quedarnos en eso. No, los milagros, las maravillas, las señales son como las campanas de la iglesia que atraen a las multitudes para que sean salvas. Si usted analiza el ministerio del Señor Jesucristo, se dará cuenta que los milagros trajo a la gente, entonces Él le podía predicar, enseñar. Escúcheme, Mateo 4 dice que Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. Había un ministerio de poder. Los apóstoles igualmente. Es hora que la iglesia siga enseñando, siga predicando, pero que responda ante este mundo con las señales del poder de Dios. No quiero hablar más, ahora quiero orar. Si estás con alguien, tomate de las manos ahí a donde estás. Tomate de las manos, porque el poder de Dios va a correr por la audiencia. El poder del Espíritu Santo va a venir sobre ti y tal vez tú puedes decir en esta noche: siervo de Dios, yo quiero que la unción venga sobre mí con señales de poder. Y ahora el Espíritu Santo está en nuestro medio para activar los dones. Porque los dones no son tuyos ni son míos, son los dones del Espíritu Santo. Tengamos en esta noche un encuentro poderoso de Pentecostés, de un nuevo Pentecostés con el Espíritu Santo. Seamos los discípulos de los 50 días. Seamos de los discípulos que no nos quedamos con la experiencia de la cruz y la experiencia de la nueva vida, sino que marchamos hasta la experiencia de Pentecostés para entrar en el reino del poder y para que multitudes se salven, se sanen y se liberen.
Jesús anduvo haciendo bienes, dice. El Señor nos quiere usar de esa manera. Tómate de la mano. Si estás solo, pon la mano sobre tu corazón, la otra levántala. Vamos a orar con todos los que están conectados. Vamos a orar y vamos a ver la gloria de Dios. Padre querido, ahora mismo, en el nombre que es sobre todo nombre, estoy rogando por toda la audiencia. Ahora te ruego, no solo por los que están ahora en vivo, sino por aquellos que van a ver el video en distintos horarios, en distintos momentos, que la gloria de Dios caiga ahora, que el poder del Espíritu Santo caiga ahora, que haya bautismo de Espíritu Santo y fuego, que haya vidas que son sumergidas ahora por el poder de Dios, que la gloria de Dios comience a sanar, que la gloria de Dios comience a liberar ahora, echo fuera demonios en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ordeno que las enfermedades se sequen ahora, los problemas de la espalda se van, los problemas de la columna se van, los problemas de los huesos, la estructura ósea es tocada y los huesos son curados y sanados ahora, de la mollera de la cabeza a la planta de los pies. Declaro milagros y sanidades por el poder de Dios y declaro que tu iglesia se levanta y tu palabra produce un hambre y una sed, y tu iglesia camina hacia un nuevo Pentecostés, hacia una nueva gloria del poder de Dios, y tu iglesia caminará en el reino del poder de Dios y manifestará el poder del Cristo resucitado como nunca antes. En el nombre de Jesús de Nazaret, se llena, que se activen los dones, que se active la gracia ahora, en el nombre de Jesucristo, el Señor. Te bendigo, querido siervo de